Hay un libro que vale la pena comentarlo con usted, con nuestra audiencia, que es usted, que es un libro que lo escribe Laurie Ann Jiménez Fague, una odontóloga, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra máxima casa de estudios, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. No es cualquier persona, y autora del libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, cómo nos está afectando no solo a nosotros ya como adultos, sino a nuestros hijos. No tienen clases, no conviven con sus compañeritos, y esto me parece terrible. Me da muchísimo gusto, es un honor tener a Laurie Ann Jiménez, que es la autora, esta persona, esta mujer, valiente mujer, pues es la autora de este libro, Un daño irreparable. Doctora, muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Al contrario, un gusto estar en el programa. Gracias por la invitación. Bien, un daño irreparable. ¿Para quién? Para nosotros, para nuestros hijos, para las próximas generaciones. ¿Qué dices en tu libro, doctora? Sí, bueno, el título, elegí esto de Un daño irreparable para hacer honor a todas aquellas familias, amigos, colegas que han perdido a un ser querido, ¿verdad? A alguien conocido, a alguien amado. El daño irreparable es para aquellos que ya murieron. No es irreparable desde mi punto de vista en otros sentidos. Es decir, la pandemia ha dejado, desde luego, un caos en muchos ámbitos, más allá de solo el ámbito de la salud. Esto ha traído repercusiones importantísimas que van a ser duraderas y quizá nos lleve décadas solucionar en términos de los aspectos sociales, educativos, culturales, económicos, desde luego, además del de salud. Pero lo que es todo esto, tarde o temprano, encontraremos la forma de remediarlo, encontraremos la forma de reparar esos daños. Lo que no es reparable ya son las que ahora, en cifras admitidas por el propio gobierno, rebasan ya 320,000 vidas perdidas, que son muertes que fueron prevenibles, evitables, y para esas vidas perdidas y sus familiares, amigos y demás, pues el daño ya es irreparable. Ahora, nos estamos insensibilizando porque, pues, incluso escuchamos al doctor Gatell decir que, pues, hay que salir de vacaciones. Esto es absurdo, es lamentable, es, como dice el subtítulo del libro, es un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Utilicé muy intencionalmente la palabra criminal, y se me ha preguntado en ocasiones si esto es demasiado duro, y yo insisto, no es duro, es preciso, lo dije así en el libro y lo reitero. Cada acción de esta naturaleza, en donde México ahorita estamos en el panorama de estar ante una escalada que podría ser la peor que hemos visto hasta este momento. Ya hemos vivido el periodo de finales del año pasado, principios de con hospitales saturados, con un aumento en el exceso de mortalidad, queriendo decir que se murieron muchas más personas de las que se admite que murieron durante ese periodo, ¿no? Con los contagios a todo lo que dan, las muertes, y ahora estamos ante la posibilidad de tener una situación que parece que podría ser más grave. Y ante esto, las autoridades siguen diciendo, estamos vacunando, ya vamos de salida. Eso es mentira. Usted puede irse de vacaciones, nada más lleve su protector solar, hidrátese bien y trate de evitar espacios concurridos. Esto es mentira. Es decir, y si eso no es criminal, pues yo no sé qué lo es, ¿no? Se está dando un mensaje por parte de las autoridades que es conducente a que la gente se siga infectando. Esto va a llevar a más personas a morir. Creo que es increíblemente lamentable que la desinformación más importante que se da en nuestro país provenga precisamente
de la más alta autoridad sanitaria. Doctora, le estamos aquí escuchando y está con nosotros también el doctor Mario Ortiz Rovirosa, que nos acompaña en el estudio con especialidad en psiquiatría, y Amalia Becerril, una psicoterapeuta. Le vamos a dar el micrófono a ellos también, porque estamos viendo en nuestras casas, en la casa de nuestros hijos, en la de los amigos, a jóvenes y a pequeños que están en las escuelas sin clases presenciales, que no ven a sus a sus compañeritos, a sus amigos. Esto podría acarrear un daño psicológico en esta generación de mexicanos que hoy están con una pandemia y que están sufriendo las consecuencias, y que vemos ese trato o esta manera irresponsable de las autoridades de la Secretaría de Salud en el manejo, y que, pues, ¿qué pensarían? ¿Que se va a corregir de un día para otro? Esto realmente lo pregunto porque hay quien dice que esta generación va a quedar con una secuela, con un daño psicológico. ¿Qué piensan ustedes? Sí, bueno, adelante, claro. Sí, el doctor Rovirosa va a intervenir, pero antes, si me permiten hacer una pregunta, me parece importante, doctora. Muy buenos días. Tenemos ahorita reciente este informe del gobierno de exceso de mortandad, y lo cual es muy preocupante. Vámonos a Veracruz, porque nos están diciendo que tenemos casi un excedente de 10,000 muertes, pero dice el gobierno de Veracruz, y en términos yo creo que también federales sería lo mismo, que es debido a las enfermedades crónicas, no al COVID-19, pero finalmente esa persona que vivía con diabetes, doctora, y usted me lo confirmará, si no hubiera llegado la pandemia, pues seguiría viva con diabetes, sí, digamos que paliaba la enfermedad. ¿Cómo entonces tenemos que entender esto? ¿Nos mintieron? ¿Nos hubieran podido decir antes el 1,000,000 y tanto de muertes que realmente podrían estar existiendo para entender la magnitud de la enfermedad? ¿Es mentira esto? Sí, esto es una más de las retóricas falsas que se han manejado nuestras autoridades. Es realmente tristísimo que se haga esto. Parece que la intención, desde luego, es procurar salvaguardar la imagen y figura de los políticos que están a cargo de esta crisis, más allá que salvaguardar las vidas de los mexicanos y de nuestra población. Es decir, sí, la presencia, la gente que tiene enfermedades previas, y no es solo la diabetes, la hipertensión, la obesidad, otro tanto de enfermedades, quienes tienen enfermedades renales y otro tipo de cosas. Sí, claro, es decir, esas personas están en mayor riesgo de complicarse si se contagian de la enfermedad COVID-19. Ahora, que un diabético que se contagia con COVID-19 es una sentencia de muerte, eso es mentira. 2, que todas las personas que han muerto de COVID-19 son principalmente aquellas que tenían estas enfermedades preexistentes, eso es mentira. Sí. Es decir, se está muriendo gente joven, gente adulta, adultos mayores, se está muriendo gente en todos los rangos de edad y con todas las condiciones físicas, desde personas completamente sanas, sin ninguna condición preexistente, hasta personas que tienen condiciones preexistentes. Este tema de las comorbilidades, las autoridades lo han querido utilizar como una suerte de excusa para decir que es por eso que la gente se está muriendo de COVID. No, esto es mentira y es una narrativa realmente muy insidiosa que es contraproducente a los esfuerzos de control de la pandemia. Es decir, las personas que tienen este tipo de enfermedades preexistentes sí efectivamente tienen mayor riesgo de complicarse y de morir de COVID-19 si adquieren la enfermedad. Pero la responsabilidad del gobierno es y siempre ha sido que ellos tienen que instituir medidas epidemiológicas, las medidas epidemiológicas necesarias para controlar los contagios en la comunidad, para detener y contener los contagios, la propagación del virus entre nosotros. Esto es algo que el gobierno nunca ha hecho. Si el gobierno hubiera hecho o estuviera haciendo lo que tiene que hacer, que es detener el contagio, bueno, pues los diabéticos, los hipertensos y los obesos no tendrían de qué preocuparse, ¿verdad? Sí. Entonces, estas no son muertes porque son diabéticos, estas son muertes porque las autoridades se han negado a detener el contagio y ahora es
esa acción la que pone en riesgo a estas poblaciones con enfermedades preexistentes. Ahora sí, doctor Rovirosa, perdón, si tenía alguna pregunta para la doctora Laurian. Bueno, agregar a lo que ella comenta, y gusto en conocerla, en la práctica cotidiana clínica psiquiátrica sí he podido observar que el aumento de estrés y ansiedad en nuestra población, sobre todo veracruzana, sí está incidiendo en aumentar casos que se complican más. Sí hay que intentar separar lo que es la parte que usted está mencionando, que es muy importante, desde el origen mismo de la pandemia, que podemos pensar que ocurrió de repente o estaba premeditado todo esto, incluso el uso y difusión de la vacuna, a lo que vemos en la práctica diaria, que es en verdad sí están aumentando los casos que yo antes no veía, el número de casos, en donde si algo tenemos los mexicanos es la credibilidad, y es un gran defecto, creemos, no tenemos memoria para recordar precisamente lo que ha pasado a través de otros gobiernos, no solamente de este, pero es cierto que sí hay aumento de estrés y eso conlleva a agravar ya los problemas preexistentes en la gente. Ahora, los casos que yo observo no solamente son los consecuentes al COVID, sino este número mayor de enfermedades comandados por el miedo, por el estrés, que sí afecta el sistema inmunológico. Yo en este punto quisiera ahondar. Yo encabezo, soy directora general de la iniciativa Salvemos Conciencia. Dentro de Salvemos Conciencia tenemos un área que se ocupa de dar acompañamiento emocional a pacientes con COVID-19, que han padecido COVID-19 y a sus familias. Lo que estamos viendo es un aumento, desde luego, en la incidencia de todos estos problemas. La pregunta original no era si los jóvenes, los niños, los jóvenes, los adultos jóvenes, van a tener estos problemas a largo plazo. Es decir, si la pandemia está dejando secuelas emocionales, psicológicas, que pueden ser duraderas. Y la respuesta absolutamente es que sí. Es decir, sobre todo las poblaciones, incluso no tanto de niños, pero las poblaciones, por ejemplo, de adolescentes. Este es un grupo de edad cuyo desarrollo depende en gran medida de la interacción que se tiene entre sus pares, es decir, entre otros que son de la misma edad. Y el desarrollo del adolescente está mediado en gran medida por esas interacciones. Lo mismo los niños, ¿no? Entonces, ahora, por lo menos en la Ciudad de México, bueno, pues a nivel nacional, ¿verdad?, que sin tener clases presenciales y en muchas partes seguimos en un confinamiento perpetuo desde hace más de un año ahora, ¿no? Entonces, esto está llevando a que estas poblaciones, es una generación completa de jóvenes que están sin la posibilidad de tener este desarrollo natural que se requiere para vivir en sociedad como la comprendemos, ¿no? Entonces, sí, desde luego, este es un problema muy serio que en las poblaciones de mayor edad ahora se están viendo las incidencias elevadas de alcoholismo, drogadicción, intentos de suicidio, problemas psicológicos venidos de la angustia, de la incertidumbre, del estrés, de la depresión, etcétera. Desde luego, esta parte de las afecciones psicológicas, emocionales que está teniendo la población ante la pandemia, sin duda se van a convertir, si no es que ya son, un problema de salud pública en los años por venir. Entonces, pero hay que entender cuál es el origen de esto. Es decir, la pandemia en muchas partes del mundo se pudo controlar y contener y se tiene bajo muy buen control en muchos países del mundo. Queriendo decir que en esos países este tipo de afecciones, que también van de la mano con afecciones económicas, desde luego, no se tienen o son menores. Ahora en México se tienen así, no tiene que ver con una predestinación. Esto no es algo que era inevitable, ni tampoco era algo que nos cayó de sorpresa. Nosotros tuvimos meses adelante del resto del mundo para prepararnos para lo que venía. Llevamos más de un año pudiendo todavía perfeccionar lo que se hace, mejorar la estrategia, cambiar la estrategia y evitar esto.
Mientras los esfuerzos gubernamentales no se enfoquen en detener la propagación de los contagios, esto son todos los efectos secundarios que vienen de la pandemia. Las afecciones sociales, emocionales, psicológicas, económicas e incluso pues educativas. Ahora hay muchos jóvenes que estaban estudiando la preparatoria y después de estar tanto tiempo sin clases, mejor han agarrado un trabajo, ya no van a terminar sus estudios, muchos que la educación pues se ha deteriorado desde luego durante este periodo. Son cosas que vamos a tener que abordar en los años por venir, y el origen de todo es la negación que ha tenido nuestro gobierno para hacer lo suyo y permitir controlar y contener la propagación del virus entre nuestras comunidades. Doctora Laurian, nos están preguntando ¿cuánto tiempo México podría salir de esta situación? A ver, esa es una pregunta muy interesante, porque aquí se nos ha hecho creer que esto es cuestión de tiempo. Esta es otra mentira que impulsan demagógicamente el gobierno. Desde el inicio, si la gente recuerda, nos dijeron, nos vamos a ir a confinamiento, pero va a ser Semana Santa y un par de semanas y ya se acabó, ¿no? Le pusieron caducidad. Después nos hablaban, viene el pico en mayo, otra fecha. No, ahora va a ser en junio, otra fecha. No, ya para fines de año, otra fecha. A ver, es muy importante, esto es un punto interesantísimo en donde los países del sureste asiático han tenido gran éxito en que su población coopere con las medidas de prevención, que ha sido lo siguiente: allá la población nunca se le ha engañado. Es decir, ustedes tienen que ponerse cubrebocas, ventilar espacios, evitar aglomeraciones, etcétera. ¿Cuánto tiempo? Para siempre, hasta que no venga una solución permanente a la enfermedad. Con solución permanente nos referimos a vacunación masiva, es decir, tener a más del 80% de la población completamente inmunizada, o que venga una cura contra este virus. El virus vino para quedarse, y necesitamos saber cómo vivir con el virus, convivir con el virus sin morirnos. Entonces, no es una cuestión de fechas. Esto se va a acabar, esto no es un incendio que se vaya a extinguir solo. No tiene fecha de caducidad. Conforme progresa, cada vez se vuelve más grave, más seria y más letal la situación. Entonces, ¿cómo lo detenemos? Se detiene con acciones concretas. La única manera de detener lo que está ocurriendo es detener la propagación del virus. Esto no quiere decir que necesitemos seguir en un confinamiento perpetuo. De hecho, los confinamientos son increíblemente costosos y se dan a costa de un detrimento increíble, como ya dijimos, social, económico, emocional, etcétera, ¿no? Entonces, claro, recurrir a los confinamientos no es una estrategia, no es una política de salud pública coherente. En México se necesitan establecer medidas de contención que permitan disminuir la propagación del virus en las comunidades, y eso haría que los confinamientos no fueran necesarios. Es decir, como se hace en Nueva Zelanda, como se hace en Corea del Sur, en Vietnam, en Taiwán, en Tailandia, en Singapur. Es decir, la lista es muy larga. Lugares en donde las escuelas sí operan, donde la gente va a trabajar. Claro, todo esto con las medidas, ¿hasta cuándo? Hasta que venga una solución permanente. Y antes de despedirnos, doctora Laurian Jiménez, la pregunta de los 64,000 pesos, recuerdo cuando eran 64,000 pesos importantes, se la hacemos. ¿Por qué el presidente sostiene a un subsecretario que está empecinado en seguir la política que usted dice es inadecuada? Pues esa realmente sí es la pregunta de los 64,000 pesos, ¿verdad? O del $1,000,000 o no sé qué. Es imposible que yo conteste esa pregunta, pues estaría cayendo en la especulación. Es incomprensible que se mantenga así. Lo único que puede pensarse es que lo mantiene porque el subsecretario hace lo que el presidente le parece correcto. Es decir, si al presidente no le pareciera correcto lo que el subsecretario hace, dice y sugiere, pues ya lo hubiera destituido, ¿verdad? Entonces, pues si lo mantiene es porque al presidente no le parece que esté mal lo que está haciendo, queriendo decir que las
486.263 muertes que están calculadas al día de hoy, considerando el exceso de mortalidad, a nuestro señor presidente no le parece grave. Entonces, pues mi única contestación posible es esa. Si le pareciera que esto no es adecuado, pues ya lo hubiera destituido. Entonces, pues eso. Bien, pues agradecemos el que haya estado en este espacio, Laury Ann Jiménez. Y el libro, ¿dónde se puede conseguir? Sí, el libro está a la venta en todas las librerías principales, en Gandhi, en El Sótano, en Porrúa, a través de la editorial Planeta, en línea, en Amazon, en Google Play, en todas partes. El libro está disponible tanto en la versión impresa como en audiolibro y en la versión digital, en ebook, ¿no? En las librerías lo pueden conseguir y también se puede conseguir en línea en cualquiera de estos sitios que ya mencioné. Bueno, Un daño irreparable es el libro que tacha de criminal el manejo de esta pandemia, que hay quien dice llegamos a la tercera ola y hay quien dice no hemos salido ni siquiera de la primera. Y con esto nos despedimos. Doctora, no hemos salido de la primera, nada más con esto cerramos. No hemos salido de la primera. Hacia donde vamos es hacia una nueva escalada. Seguimos en la primera, que tuvo un repunte a finales del año pasado, principios de y ahora estamos ante un nuevo repunte que va a empezar a verse tal vez en las próximas 2 o 3 semanas, sí. Bien, después de lo que es el periodo vacacional de Semana Santa. Gracias, doctora. Como siempre, mi reconocimiento y los respetos. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar en el programa. Igualmente, los agradecidos somos nosotros. Vamos a pausa, que tenemos por